Muy buenos días. El Ministerio de Vivienda, a través de su Viceministerio de Construcción y Saneamiento, les da la bienvenida a este ciclo de charlas vía videoconferencia que tienen por finalidad ubicar, analizar y conocer las diversas técnicas, sistemas, modelos y las empresas que tienen por objetivo llevar agua y saneamiento a la población y, en el caso específico del Perú, cerrar la brecha en agua y saneamiento y mejorar la vida de todos los peruanos. Saludamos y agradecemos a todas las personas que se inscribieron y, pese a las circunstancias, se han inscrito desde todas partes del país. Para este primer día tendremos como tema específico el tratamiento de agua potable, además de una introducción a cargo del ingeniero Jaime Uchuya Cornejo, asesor del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, quien nos dará algunos alcances generales de la modificación del Decreto Legislativo 1280 y su reglamento. El ingeniero Jaime Uchuya Cornejo es graduado como ingeniero mecánico de fluidos en Lima, con maestría en Ingeniería de Medio Ambiente en Estados Unidos. Es experto en tratamiento de agua potable y aguas residuales y ha trabajado en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en gestión de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Ingeniero Uchuya, estamos con usted. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia por este medio. Nos vamos a referir ahora a los alcances de la modificación del Decreto Legislativo 1280, de la Ley Marco de Gestión de Servicios de Saneamiento y el reglamento que ha modificado este decreto legislativo. Pero para empezar quería hacer una reflexión. Leí hace pocos días acerca del CADE 2020, en donde mencionaba a Pedro Cortés, quien es presidente del Comité del CADE 2020 Digital, y es gerente también de Telefónica, gerente general. Y él decía que aquello que se pensaba que se realizaría en los próximos 5 años, se deberán hacer ahora en 12 meses. Existe un sentido de urgencia, y ya no es declarativo, es determinante. Y el cambio lo debemos hacer todos juntos. Tengo entendido que en este webinar hay muchísima gente. Quizás muchos somos los encargados del sector saneamiento en este momento. Desde cualquier ámbito donde estemos trabajando, ya sea como consultor, como diseñador, como constructor, como revisor, como ingeniero de desarrollo, como directores de programas, como gerentes de empresas, y está bajo nuestros hombros la responsabilidad de sacar adelante rápidamente este sector. El COVID-2019 nos ha agarrado desprevenidos y nos ha agarrado en una situación donde muchas de las familias de nuestro país aún no tienen el sistema de tratamiento ni de agua potable ni aguas residuales. Yo quisiera un poco traer a memoria el discurso de Martin Luther King en el año 63. Han pasado 57 años y aquel sueño que tenía Martin Luther King todavía no se ha cumplido. Nosotros también tenemos un sueño de poder darles a nuestros compatriotas que no tienen todavía el servicio de saneamiento una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos una serie de normativas en el sector que las comenzamos por allá por el 2016, con la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. En el 2017 hicimos el reglamento de la Ley Marco, y la Política Nacional de Saneamiento también se dio en el mismo 2017. Es decir, ya venimos trabajando muchos años y modificamos justamente y dimos esta Ley Marco porque encontramos el sector que no teníamos una ley base, objetivo incrementar la cobertura, la calidad, sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, es decir, señalábamos en ese momento que podíamos darle el 100% de cobertura a toda la población. Y en segundo lugar, lograr la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.
Las EPS muy deprimidas, muy politizadas en ese momento, necesitaban un nuevo enfoque para promoverlos, para darles las prerrogativas necesarias y para que ellos puedan dar el servicio adecuado a la población. También fortalecer las funciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, como organismo regulador, y OTAS como un ente de apoyo a todas las EPS del país, y fortalecerlas. Ahora tenemos 18 empresas en régimen de apoyo transitorio a través de OTAS. Es decir, la preponderancia de OTAS ha sido muy relevante en estos tiempos. Y al mismo tiempo, como un cuarto objetivo en esa época era facilitar y agilizar las inversiones públicas de proyectos de saneamiento y promover asociaciones público-privadas para proyectos de tratamiento de agua residual, garantizando la continuidad de las empresas públicas que presten este servicio. En ese momento se cambió el marco del SNIP a InvierteP. Y tuvimos en ese momento que mirar hacia atrás y ver que desde el año 2009 hasta el 2014 habíamos transferido más de 18.000 millones de soles a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de saneamiento. Sin embargo, la calidad de los servicios de saneamiento no llegó a las mejoras esperadas. Y en ese momento se evidenció que existían más de 4 millones de personas que no contaban con el servicio de saneamiento. Y a pesar de que hemos transferido, se han efectuado proyectos, el gobierno central ha remitido todos los recursos, muchas veces hemos tenido obras paralizadas, muchas veces hemos tenido problemas con los terrenos, muchas veces los terrenos cuando ya habían sido ubicados y se había tenido unas conversaciones con los dueños, o sorpresa, cuando íbamos a hacer ya la obra, habían cambiado los términos de las condiciones económicas de los terrenos. Y eso ha sido uno de los escollos más grandes que hemos tenido. Nosotros encontramos que en ese momento, y después al 2018, ya habíamos reducido a 3 millones de personas la brecha que no contaba con red de agua potable y alcantarillado. Perdón, el alcantarillado era 7.4 millones, o sea, el sector más deprimido es el sistema de tratamiento de aguas residuales y la conducción de las aguas residuales. Teníamos que en el ámbito urbano la cobertura de agua llegaba al 90% y la cobertura de alcantarillado llegaba al 76%, pero las zonas más deprimidas eran efectivamente la parte rural, donde el tratamiento de aguas residuales, la conducción y todo el sistema de alcantarillado llegaba solo al 26%. Y no solamente eso, de la población que tenía y que accedía al sistema de agua potable, solamente el 51% de los hogares podían tener agua segura en la zona urbana y 2.6% agua segura en el área rural. Es decir, nos faltaba todavía caminar bastante para llegar al objetivo final. ¿Y cuál fue la estrategia en ese momento? Llegar al 2021 al 100% de las zonas urbanas y en el 2030 al 100% de las zonas rurales. Con esa estrategia se llegó a definir que las inversiones tenían que ser eficientes y se tenía que fortalecer a los operadores, simplificando los procesos de la normativa que impactaba en la inversión, el financiamiento y la gestión. Esa era nuestra estrategia que habíamos sido concebida en el año 2016. Pero seguimos avanzando y a pesar que en el 2019 llegamos en el saneamiento urbano al 96% en la parte de agua y al 91% en la parte de alcantarillado, en el ámbito rural seguíamos bajos, 76% en la parte de agua y 31.4% en la parte de alcantarillado. Es decir, nuestro objetivo no había llegado a ser cumplido. Nos faltaba todavía mucho por hacer. Nuestros indicadores de cobertura
no llegaban a nuestra meta. Seguíamos con tratar de incorporar el servicio a los 100% de los peruanos al 2021. Y a pesar de que haber llegado a hacer transferencias, no podíamos lograrlo, porque nuestras estrategias de financiamiento eran básicamente tres. La obra pública, en base a las transferencias que hacía el gobierno central, a la cooperación, a los cooperantes internacionales, con préstamos reembolsables y no reembolsables, y a través de los núcleos ejecutores, que es la parte rural. Esa era nuestra estrategia en obra pública. También estaban las asociaciones público-privadas, para poder hacerlo mucho más rápido el desarrollo del sector. Y después un tercer componente era obras por impuestos. Pero si analizamos las estrategias y vemos la evolución de una obra en InviérteP, se inicia con un estudio a nivel de idea, ahora se llena una ficha de proyecto Invierte, luego se hace el estudio definitivo, con ese estudio definitivo se inicia la ejecución de las obras y finalmente la puesta en marcha. ¿Cuánto es en promedio el periodo de maduración de este sistema? 7 años. En muchos de los casos, 8, 9. Tenemos proyectos de poblaciones que están esperando 10 años, 12 años. Y no le podemos decir a la población, espérate a que tu proyecto salga adelante. Le decimos primero 6 años, 7, y la población se va cansando y con justa razón nos viene exigiendo cuándo está nuestro proyecto terminado. La otra alternativa que teníamos, la estrategia de intervención, es las iniciativas público-privadas. En este caso, estamos hablando de una iniciativa pública cofinanciada. Hablamos de Petrat Titicaca. ¿Cuándo empezó todo esto? La admisión a trámite en el año 2014. Esta es una obra a través de Proinversión. Y durante toda la etapa del proyecto, el inicio de formulación de la declaratoria de viabilidad fue en el 2015, la declaratoria de interés fue en el 2018, la expresión de interés a terceros fue el del 2018. Ahí se convocó a concurso, es decir, el proponente desarrolla todo, hace su expediente y después, según la convocatoria, se abre a terceros interesados para ver si hay alguna otra posibilidad. Y un tercer interesado también presenta su oferta y después de que se presenta la oferta, se mira quién ha ganado el concurso y se le da la adjudicación. La adjudicación en este caso fue en marzo de 2019 y se hizo un poco más tarde todavía y recién tiene una ejecución de obra de 3 años adicionales. Entonces, esta ejecución de proyecto para el Petrat Titicaca han sido 8 años. 8 años para que reduzcamos el nivel de contaminación del lago Titicaca. Otra de las alternativas es la obra por impuestos. En este caso hablamos de una obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable en la ciudad de Guarmey, en Ancash. Se inició la municipalidad inició el trámite en el 2017 y el término de ejecución de obra debe comenzar en octubre del 2021 con todos los procesos a la interna que se han tenido que hacer. La declaratoria de viabilidad con el perfil del proyecto, de ahí pasa a Contraloría, es una serie de trámites que hay que hacer para iniciar el expediente técnico. Se supone que debe terminar todo en el 2023. Este es el menor tiempo de ejecución en el proyecto, 6 años. Es decir, nuestro periodo de maduración, según lo que hemos entendido, con lo que hemos estado analizando, en promedio no baja menos de 5 años. Y ahora entonces
debemos buscar una nueva estrategia. No está solamente en las estrategias de obra pública, de asociaciones público-privadas, de obras por impuestos. Una nueva estrategia, porque la fuente, si tú no tienes la fuente, no le puedes dar viabilidad al proyecto. Es decir, siempre en la revisión de los proyectos el mes nos pide, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuál es la fuente o donde vas a abastecer este proyecto. Muchas veces la fuente no hay. Entonces teníamos que haber buscado un régimen especial para fuentes de agua y tratamiento de aguas residuales. En ese sentido, fue que se desarrolló una nueva estrategia, el régimen especial mediante un decreto de urgencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a un DU, al decreto de urgencia que salió a principios de este año. El mes pasado se aprobó el texto único ordenado de esta ley, de esta modificación del decreto legislativo 1280, y hace pocos días ha salido el reglamento de modificación de este decreto legislativo. ¿A qué se refiere? Miren ustedes en este cuadro de cobertura de agua potable. Nuestra proyección al año 2021 era el 100%. El crecimiento real fue el 95% para cobertura de agua en el sector, en la parte urbana. Con este proyectado del DU podríamos llegar a un 98%. Y en el crecimiento de la cobertura en el servicio de agua potable, que genera descargas de aguas residuales que requieren ser tratadas para su disposición al medio ambiente, también ha sido considerado. Porque si damos agua a un sector, tenemos que conducirla, tenemos que descargarla, tenemos que tratarla, tenemos que ponerla en un punto de descarga. Y actualmente 22 de las EPS descargan aguas residuales sin tratar a un cuerpo receptor. Esto, nosotros hemos firmado algunos convenios internacionales para los famosos los ODS, donde el Perú está parte integrante de estas estrategias, y una de ellas es la descontaminación de los cuerpos de agua. Y tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Cómo se implementará esta normatividad? Por ejemplo, en Nazca tiene una continuidad de 3.5 horas al día de agua en promedio. Sin embargo, hay usuarios que cuentan con pozos de agua subterránea. Y en algunos momentos, que son agricultores, esta excedente de agua no le podían vender, o no le podían dar, no le podían suministrar agua al operador de la zona, porque no había una regulación específica. Con esto ya tienen la oportunidad de poder y una fuente superficial, pero no estar los recursos para hacerlo, podrían estar, pero hay que hacer la ficha de SNIP y hay que pasar todo el proceso para estar en posibilidades de poder hacer la construcción y la puesta en marcha de esta planta de tratamiento. 5 años más. En Paita también tiene 12 horas al día de agua en promedio, pero hay industriales que cuentan con plantas desaladoras que usan en forma estacional esa planta. Ellos también podrían brindar ese excedente de agua a la zona de Paita. Y en Lima, la zona periurbana, sabemos que tenemos déficit de agua, no cuentan poblaciones con el servicio o tienen baja continuidad de servicio. Pero hay industrias que operan en la zona, que tienen aguas residuales tratadas, o tienen desaladoras, o tienen pozos, o tienen aguas de drenaje, pero no se las podían dar porque no había un marco normativo necesario para poder brindar este servicio a las EPS. ¿Cuáles serían las ventajas? Reducción del tiempo para incrementar el acceso a los servicios de agua potable a la población.
asegurar que todas las EPS puedan tener un sistema de tratamiento de sus aguas residuales, disminuir los riesgos y los tiempos para las EPS de poder tener acceso a fuentes de agua y a tratamiento de aguas residuales. Y lo que vamos a ver posteriormente es que en cada punto de entrega que se quiera, la EPS que quiera tener, puede adjudicar a más de un postor, hasta que la oferta pueda cubrir la demanda. Con esto se van a poder desarrollar muy rápidamente los planes regionales de saneamiento y las EPS pueden tener una mejor cobertura en calidad y en calidad. Y esto nos lleva a que se pueda desarrollar rápidamente el Plan Nacional de Saneamiento, con una articulación que va a contribuir y fortalecer a la planificación en el cierre de brechas en todo el país. Y este reglamento, ¿qué nos ha permitido tener? ¿Cuál es el propósito de este reglamento? Si el DEU que se dio el 011 de 2020 a principios de año modifica el decreto legislativo 1280 para incorporar nuevas alternativas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales que podrían ser contratados por las EPS, este reglamento da la forma cómo se va a hacer la incorporación de esa fuente de agua en las EPS. ¿Y cuáles son las alternativas y responsabilidades? ¿No? La responsabilidad de la EPS y los proveedores a contratar, ambos tienen sus responsabilidades. Hay un contenido en las propuestas que el prestador de servicio debe elaborar. Hay el rol de SUNAS que evaluará y autorizará a los prestadores de contratar a estos proveedores. Hay reglas para el proceso de contratación y hay una ejecución contractual. ¿Cuáles son la habilitación y las responsabilidades? La EPS podrá incorporar en su proceso de producción, de almacenamiento y distribución volúmenes de agua disponibles de otras fuentes distintas a las comprendidas en las licencias otorgadas a su favor. Es decir, cada EPS tiene una licencia dada por el ANA, donde le permite utilizar cierta cantidad de agua para su producción de agua. En este caso, cada proveedor tiene una licencia de agua que le va a poner a disposición de la EPS para aumentar la capacidad de generación de fuentes de agua. La EPS tendrá bajo su responsabilidad habilitar los puntos de interconexión con el proveedor. Es decir, la EPS le va a decir al proveedor, yo quiero en estos 5 puntos que tú me des agua. O llama al mercado y dice, ¿sabe qué? Necesito en estos 5 puntos agua. Y se hace una subasta. Y la subasta va a determinar qué volumen se necesita y algún proveedor podrá tener interconexión a 5 puntos, perdón, a 3 puntos, el otro a 1, el otro a 1. Es decir, la subasta se va a terminar hasta que se llegue a completar toda la demanda. Y hay algo muy importante, que esto es con respecto a la competencia ambiental, ¿no? Los proveedores cuya actividad principal es el abastecimiento de agua y o tratamiento de aguas residuales para una EPS se sujetan a la competencia del Ministerio de Vivienda en materia ambiental, o una ficha técnica ambiental. Simplemente todo va a depender de los detalles que puedan dar los proveedores para poder conseguir las autorizaciones ambientales en el ministerio. Y nosotros vamos a trabajar directamente con ellos para que se pueda tener rápidamente toda la normativa ambiental, pueda ser rápidamente autorizada para que ellos puedan trabajar estos puntos. En cuanto a abastecimiento de agua, el proveedor debe solicitar al ANA
de un derecho en el cual la EPS tendrá el acceso para captar las aguas disponibles de fuentes superficiales, de fuentes subterráneas, de agua desalada o de agua residual tratada. El proveedor deberá ejecutar la infraestructura necesaria para la interconexión con los puntos establecidos por las EPS. El máximo organismo de decisión de la EPS autorizará la propuesta si se cumplen dos de las siguientes condiciones. ¿Quién es el máximo organismo de decisión de la EPS? Los directorios. El directorio autorizará a la propuesta, que la propuesta puede ser llevada a cabo si se cumplen dos de las siguientes condiciones. Primera, que se identifique la existencia del déficit de abastecimiento de agua en la continuidad, cobertura y rendimiento, producto de un insuficiente volumen de captación o tratamiento de agua, o por razones de eficiencia. Es decir, si se sabe que no hay una eficiencia suficiente, o no hay cobertura, o no hay continuidad de servicio, pues ahí tiene una de las condiciones que exige esta normatividad para poder autorizar a ejecutar una propuesta. Segundo, que la fuente de agua de abastecimiento actual no cumpla con la calidad requerida por el prestador de servicio de saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente. Por ejemplo, en el sur del país tenemos agua con alto contenido de metales pesados, arsénico, boro o otro tipo de metales, donde la calidad del servicio no es la óptima para la población. Entonces acá hay esa posibilidad de pedir un sistema de tratamiento para eliminar los metales pesados. Y la última condición que se cumpliera, dos de estas tres, es que la EPS no se encuentre en la capacidad de ejecutar en el corto plazo las inversiones necesarias para la prestación del servicio de agua potable, o se encuentre ejecutando proyectos cuya puesta en marcha esté prevista en el mediano o largo plazo. Es decir, si la EPS no cuenta con los recursos para ejecutar un proyecto de planta de tratamiento, puede solicitar a través de este reglamento especial, puede solicitar a algún proveedor que puede ejecutar un proyecto de planta de tratamiento de agua potable. O si se encuentra ejecutando un proyecto que tiene un plazo de maduración de 5 años, podría pedir, en el caso de aguas residuales, podría pedir, mientras ese proyecto que está en ejecución va a llegar a ser culminado, pues yo puedo pedir que un proveedor me trate las aguas residuales en esos puntos. Si algún proveedor acepta esas condiciones, pues se puede ejecutar inmediatamente. Hay proveedores que nos han dicho que lo pueden hacer en 6 meses. La diferencia es 5 años. Estamos acortando esos plazos para favorecer a la población. Y la EPS, a partir de que el directorio le apruebe la solicitud, podría autorizar la elaboración de la propuesta, la misma que debe tener todos estos contenidos mínimos y debe ser presentada a SUNAS. La propuesta será elaborada siguiendo el contenido indicado en el artículo 244, que es un poquito, son algunas consideraciones que hay en el artículo 244 de esta normatividad, en algunas de las cuales, lo voy a leer muy rápidamente, no los he puesto acá porque es un poquito largo, que hay que identificar la existencia del déficit de abastecimiento, que la fuente de abastecimiento no cumpla con la calidad requerida, que el prestador de servicio de saneamiento no se encuentre en la capacidad de ejecutar en el corto plazo las inversiones, y que tiene que tener en el contenido de la propuesta el sustento del déficit de agua, la identificación de los sectores críticos, la identificación del plazo efectivo, el plazo estimado para el inicio de prestaciones efectivas del servicio, la identificación de posibles fuentes de agua, acreditar la existencia de un proyecto, etcétera, etcétera. Son 12
12 contenidos que debe tener la propuesta, ¿no? Y la propuesta será elevada a SUNAS. Ese es en cuanto a abastecimiento de agua, pero en cuanto a tratamiento de aguas residuales, el servicio consistirá en el que el proveedor efectuará el tratamiento de las aguas residuales según la normatividad, es decir, según la calidad del efluente que debe tener, debe cumplir con la calidad de tratamiento, y el proveedor solicitará a la ANA el derecho de vertimiento, a la cual la EPS tendrá acceso para poder efectuar las descargas de los puntos definidos de la propuesta. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente los gerentes de aguas residuales, las EPS, están en un PAMA, programa de apoyo, y que lo que significa esto es que tiene algún tiempo para adecuarse a los vertimientos, adecuar sus vertimientos a la normatividad, a la calidad. Pero sucede, eso es por un lado, pero sucede que la Fiscalía normalmente está haciendo ya procesos judiciales en la vía penal por descargas de aguas residuales sin tratar o fuera de la norma a un cuerpo de agua. Entonces, son a título personal, son los gerentes que manejan estas áreas, son los que están más indicados por la Fiscalía, que son los responsables del vertimiento. Con esto, puede salir rápidamente de esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las prerrogativas, lo que se requiere para poder presentar la propuesta? Que se acredite la existencia del déficit de tratamiento de aguas residuales en cobertura o en calidad del efluente. Que la EPS no se encuentre en la capacidad de ejecutar a corto plazo las inversiones, lo mismo, y más o menos, para ir adelantando un poco, que todo está descrito en el artículo 248 de este reglamento. ¿Cuál es el encargo de SUNAS? El SUNAS emitirá una opinión vinculante considerando la viabilidad técnica económica. Tendrá solamente un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presentación de la propuesta y podrá hacer las observaciones por única vez, teniendo la EPS un plazo de 10 días hábiles para subsanarlo. Es decir, esto lo tendrá que hacer muy rápidamente. Y las consideraciones para la evaluación son una viabilidad técnica y una viabilidad económica. Ambos puntos están bien descritos en el reglamento. Después de eso, ¿cuál es el inicio del proceso de contratación? Acá se aprueba la elaboración de la propuesta y se establece un plazo de inicio de prestación como máximo, no mayor a 36 meses contados a partir de la suscripción del contrato. La EPS deberá requerir los siguientes requisitos mínimos. En aguas subterráneas, que debe tener una licencia de acreditación de disponibilidad de agua con fines otorgados por el ANA, y si no lo tiene, por lo menos debe presentar la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea y garantizar que una vez que gane el concurso pueda solicitar la licencia de explotación. En agua desalinizada, si no cuenta con una licencia de uso de agua, deberá también obtener la licencia respectiva. Y en el agua residual tratada, la licencia de uso de agua otorgada por el ANA con los fines productivos. Y una autorización de vertimiento de agua residual tratada vigente. En el proceso de selección, los postores presentan su oferta económica expresada en soles por metro cúbico o por metro cúbico a tratar, y adicionalmente debe presentar la estructura de costos interna dividida en costo de infraestructura, costo de operación y mantenimiento en un formato electrónico, incluyendo fórmulas. La adjudicación de la buena pro se realizará sobre la oferta presentada que obtenga el menor puntaje y por la cantidad que hubiese sido ofertada, hasta satisfacer el requerimiento del prestador de servicio de saneamiento, siempre que no supere el precio máximo unitario que es fijado por la SUNAS y que entregará al Comité de Selección en sobre cerrado para su consideración y la evaluación de las ofertas. Y el saldo de requerimiento no atendido por el postor ganador es otorgado a los postores que decidan, siempre y cuando no estén por encima del precio referido por SUNAS. Con la ejecución contractual, la EPS deberá efectuar penalidades o poner penalidades en el contrato por corto de servicio, por incumplimiento de la continuidad,
por baja presión, por incumplimiento de estándares mínimos de calidad o de agua residual tratada, por incumplimiento de plazo establecido por inicios efectivos del servicio y otros conceptos establecidos en los documentos de procedimiento de selección. Estas dos últimas penalidades pueden alcanzar un monto máximo por el del 10% que se podrá disminuir, se podrá requerir en su carta fianza o en sus pagos que serán sido efectuados. Y el pago se realizará a partir del inicio efectivo del servicio de abastecimiento. No se considera entrega de adelantos en este reglamento. Eso es todo. Muchas gracias. Yo les recomiendo que lean el reglamento que ha salido publicado, el reglamento para la modificación del decreto legislativo 1280. Muchas gracias.